Universidad Industrial de Santander, sede de Málaga, introductorio de M3. Estamos con Isaac Newton. Buenos días, Isaac. Buenos días, señorita. ¿Cómo fue para que le dieran ese nombre de Isaac? ¿De dónde salió? Pues cuando tenía apenas 3 meses de nacido, mi padre falleció y mi madre, en nombre de él, me dio su nombre de Isaac. Claro. ¿Qué tan dura fue su infancia cuando no tenía a su madre o cómo fue? Mi infancia fue muy dura, ya que al morir mi padre, mi madre nuevamente contrajo matrimonio con un pastor, se fue a vivir. Mis abuelos me tuvieron que criar durante una edad de 8 años, hasta que otra vez, desafortunadamente, el nuevo esposo de mi madre murió. Pero gracias a que ella, con una buena economía, me pudo regalar un estudio en la escuela. ¿Y cómo fue su estadía en la escuela King Grammar School? Fue muy dura, ya que cuando inicié a estudiar en aquella escuela, casi no tenía contacto con las personas. Al principio no hablaba con nadie. ¿Se podría decir que muy introvertido? Sí, señora. ¿Sí? Casi no me gusta hablar con nadie y mejor, aprende uno mejor. ¿Cuál fue su libro favorito en su adolescencia? Cuéntenos. Mi libro favorito fueron Los misterios de la naturaleza de John Bee. Era un libro lleno de artilegios con el cual pude realizar cometas, molinillos de viento e incluso un reloj de agua. ¿En qué universidad estudió? Y cuéntenos un poco cómo fue su estadía allá, su economía, quién lo ayudó. Pues realmente mi economía no fue muy buena. Tuve que trabajar como criado y en la universidad en la que estudié fue en la Universidad de Cambridge. Ah, qué bueno. ¿Terminó sus estudios? Cuénteme. Bueno, mis estudios los terminé en 1665, ganándome una beca para poder seguir estudiando, pero tuve que regresar a la casa de mis abuelos porque la universidad fue cerrada por una epidemia de peste. Bueno, Isaac, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista a los de introductorio de M3. Nos fascinó conocer sus etapas de vida y cositas secretas que de pronto nadie más sabe. Bueno, señorita. Después de que cerrara la Universidad de Cambridge, Newton volvió a Boston y pasó los 18 meses siguientes en su casa. En ese tiempo realizó avances revolucionarios en matemática y óptica y planteó las bases de lo que sería su mayor logro, las leyes de la gravitación. (1666) es el año del descubrimiento que le asegurará la credibilidad en su posterior trabajo. En los primeros tiempos de la ciencia del siglo XVII, el modo de reivindicar la autoría de los descubrimientos era hacerlos públicos, algo sobre lo que Newton era muy reticente y de lo que luego tuvo que lamentarse. La negativa de Newton a publicar tuvo sus peores consecuencias respecto a los trabajos matemáticos realizados en Woolsthorpe. Newton hizo brillantes descubrimientos en cálculo y matemáticas, a los que llamó fracciones, que representaron un notable adelanto, permitiendo así medir el movimiento uniformemente acelerado y las superficies de formas complejas. En 1687 fue publicada su obra Principia. Atestiguando su admiración por el antiguo pensamiento griego, el libro estaba estructurado como un tratado clásico de dialéctica, retórica y lógica. El razonamiento matemático se basaba fundamentalmente en la geometría euclidiana, la geometría de los antiguos griegos. La obra comenzaba con las definiciones de masa, tipos de fuerza e inercia, y cada aserto introducía puntos de vista radicalmente nuevos. Usando estas definiciones, postuló las 3 leyes del movimiento. En estas leyes, Newton construyó el razonamiento fundamental de la dinámica y mecánica celestes, las bases de la ciencia moderna. Usando sus leyes de la gravitación junto con datos reales, describió la estructura del universo.
cómo hallar la masa de los planetas porque la Tierra se achataba en los polos y se ensanchaba en el ecuador, la dinámica de las mareas, la predicción de los equinoccios y el movimiento de los cometas. La obra Principia de Newton está reconocida como el más importante libro científico que jamás se haya escrito o publicado. A la muerte de Robert Hooke en 1703, Newton fue reelegido presidente perpetuo de la Royal Society. Su primera acción fue eliminar todas las referencias a Hooke. Luego inició un proceso que moldearía la entidad a su capricho. Al año siguiente de su primera elección, publicó a través de la Royal Society su trabajo Óptica. El libro era una importante revisión de su anterior obra, Tratado sobre la Luz, y a diferencia de esta, fue recibida sin crítica alguna. A modo de apéndice, publicó sus primeras investigaciones sobre cálculo diferencial, así como una sección que denominó Cuestiones. La segunda edición de Principia apareció el año siguiente. Todas las menciones a Flamsteed fueron eliminadas de esta edición. Newton volvió a sus trabajos sobre cálculo. En los últimos años de su vida, Newton recibió, sin embargo, inacabables homenajes de plegaria y deificación. En Europa, por ejemplo, Voltaire y sus seguidores lo idolatraban. Cuando murió en 1727, tuvo un funeral con la pompa de un rey. Sus restos descansan rodeados por los reyes, en la abadía de Westminster. El Papa Alejandro III escribió su epitafio: «Naturaleza y ley de la naturaleza escondida en la noche. Dijo Dios, dejad en paz a Newton, y todo fue luz».